Bueno, para continuar con la clase, como decíamos, tenemos esta pequeña tabla de resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Cuando nosotros habitualmente nos dan un esquema eléctrico, ¿cierto? En un plano, donde nosotros debemos desarrollar algún esquema, si nosotros quisiéramos pasar estas instrucciones, ¿cierto? Que nos da el esquema para poder desarrollar el circuito que lo está recomendando, también lo podemos hacer en un set de instrucciones. En un set de instrucciones sería de esta forma. También en programación podríamos hacerlo en bloque, donde también tenemos esta forma. Y la forma habitual más conocida, ¿cierto? Es la de ladder o de programación de escalera, ¿cierto? Que es la que nosotros estamos viendo en este. ¿Qué es lo que asociamos? Esto lo asociamos, ¿cierto? Con botoneras y con una luminaria en este caso. Esto acá lo podemos asimilar al tipo de programación que llevan los Arduino. El de bloque lo podemos asimilar al tipo de programación que llevan los relés programables. Y acá esta programación en ladder, ¿cierto? La asociamos a los PLC. Pero también tenemos que asociar que en los PLC podemos utilizar cualquiera de estas dos sets de instrucciones, tanto de instrucciones como de programa en bloques. Acá nosotros tenemos otro ejemplo. Fíjense bien, tenemos una entrada, ¿cierto? Con un contacto normalmente abierto, y tenemos un bloque de programación. En este caso, este bloque de programación es este bloque de programación es un temporizador, donde el contacto normalmente abierto, ¿cierto? Donde va a entrar el pulso para hacer funcionar este bloque de temporización, va a ser en su entrada. Donde nosotros acá vamos a colocar o a preseleccionar el tiempo que va a durar este temporizador funcionando. Por lo tanto, decimos que vamos a agregarle 10 segundos. Al activarse la entrada I2, el temporizador T10 va a empezar a contar. ¿Cuánto tiempo va a contar? 10 segundos. Y al terminar de contar los 10 segundos, el contacto T10, que es normalmente abierto, se va a cerrar y va a activar la salida o la bobina Q6, y el contacto T10, que también puede ser normalmente cerrado, se abriría y desconectaría el Q7, que es la bobina que estoy manejando. Por lo tanto, cuando yo hablo de un temporizador, el temporizador puede tener tanto contacto normalmente abierto como normalmente cerrado al mismo tiempo. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Que es lo que quiero yo que tratemos de realizar nosotros. Por lo tanto, esto va a ser su trabajo para la casa. Me tienen que entregar este esquema eléctrico en una programación en ladder, donde cada dispositivo que estamos utilizando nosotros acá tenga su similar en el programa que vamos a presentar. Aquí tienen el contacto del temporizador, por lo tanto, en este caso, el temporizador 10 que le vamos a poner, por ejemplo, sería normalmente cerrado, cosa que al contar la cantidad de segundos, que vamos a colocar los mismos 10 segundos, este se abriría y desconectaría el motor. Eso es lo que hace en el fondo. Lo importante va a ser cómo yo voy a ingresar toda esta información que está en este esquema, tanto la parte de control, ¿cierto?, en el programa que yo voy a desarrollar. Profe, Y en el CADESIMO va a ser esto, ¿no? no.
como tú decías, el programa, sí. Háganlo en el que ustedes tienen conveniente, puede ser en el Cadecimo, un dibujo, como quieran. Ah, que como nombró, no Que sé qué todavía no lo nombró. quiero ingresar al programa hasta la próxima semana para poder tenerle un link para que bajen el software lo más fácil posible y que no sea tan pesado. Entonces estoy buscando eso. Ahora lo pueden hacer Ah, ya. en Cadecimo, no sé, en Pine, donde ustedes quieran. Si yo necesito solamente el programa que está acá arriba. Mire. Ustedes tienen que presentarme el trabajo así, en esta forma de acá. Solamente en entradas y salidas lo pueden dibujar, lo pueden hacer en el programa que ustedes quieran. Me da lo mismo. Todavía no quiero que lo hagan en algún programa de PLC o otro, porque en el fondo todavía estoy viendo cuál de los eh, programas que tengo, el que sea más liviano para que ustedes puedan bajar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en el fondo? Es lo mismo que hicimos acá. Acá teníamos el esquema, ¿cierto? El esquema eléctrico, y nosotros necesitábamos que hacer la programación equivalente al esquema eléctrico. Eso mismo lo tienen que hacer acá, y ahí está el esquema que vamos a trabajar. Entonces, ese trabajo me lo van a mandar Martín, como archivo a mi correo, y ahí tendrán otra nota más para el mes de julio. profe, pero no se vio, dejó de compartir pantalla. Ah, ya. Excelente, yo estaba hablando. Espérense. Se los voy a mostrar. Ahí está el esquema que es el que le estoy solicitando yo. Acuérdense que esto lo hicimos así. Esto viene de acá. Miren. Este esquema eléctrico es el que le había mostrado yo de ejemplo, ¿cierto? Y la programación equivalente era eso. Aquí también le enseñé cómo es el funcionamiento del temporizador, que es lo que van a necesitar que no conocían, y ahí cómo funciona. Y este es el esquema eléctrico, ¿cierto?, que ustedes van a traspasar a un programa Leider. Consultas. ¿Cuándo se entrega eso? ¿Cuándo quieren entregarlo? ¿El miércoles o el viernes? El viernes. Otro miércoles. Bueno, el viernes, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Necesito que lo hagan Profe, tranquilamente y que vayan aprendiendo nomás. yo tengo una pregunta. Díganme. En el programa Leider solamente se utilizan esas tres simbologías. O sea, esa es la de Pueden a ver, utilizar, miren, ahí arriba, tienen arriba, donde sale la. Eso. tienen O más sea, solo, descripción y más símbolos. Tienen, mire, pero solo esas simbologías. van a necesitar esas y esas, nada más, Y el temporizador. nada más. Ya. Aquí tienen la otra, ¿cierto? Las bobinas, aquí son las bobinas del contactor. Estas son las botoneras, ¿cierto? Yo acá puedo decir que esta es una, por ejemplo, esta que está acá, puedo decir que es el relé térmico, el contacto normalmente cerrado, el relé térmico. ¿Se entiende? Tienen que darle nombres nomás. En el fondo, y hacer este circuito que está acá. Este. ¿Más consultas? Se fijan que el nombre que yo utilice acá, ¿cierto? El relé térmico, el guardamotor,
las botoneras, las bobinas que están acá. En el fondo, por ejemplo, este guardamotor en el fondo es un contacto. En este caso es un normalmente abierto, por lo tanto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo cuando empiece? Cerrarlo. Y así activo todo el sistema de potencia. ¿Se fijan? En el fondo es lo mismo que acá, pero nosotros vamos a hacer solamente el sistema de control. Nada más. Tenemos acá, fíjense, el P2 tiene dos instancias. Tiene un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Acá tiene la botonera, tiene un normalmente cerrado, que es la botonera de parada. El temporizador, el contacto del temporizador es normalmente cerrado. La botonera de partida normalmente abierta. El contacto del KM1 es abierto y este vendría siendo, ¿qué vendría siendo el KM1 acá? Esta bobina, ¿qué es? Es Sería equivalente. exacto, Claro. el equivalente de la... ¿Y eso cómo se llama? Profe, Se llama bobina normalmente abierta. profe, ¿y cómo se hace? Por ejemplo, aquí en este circuito del de ese, sale ahí el neutro y allá no sale el neutro. ¿Cómo es? Ahí sí La sale parte el neutro, fíjense, se los voy a mostrar. ¿eh? Ah, lo que pasa es que, claro, se los vamos a mostrar acá, en este ejemplo que tengo acá. Ahí está, se fijan que están las dos Ah, verticales, está el positivo y el negativo. ya. Que ahí están las características, ¿se acuerdan? Los dos rieles verticales son de alimentación. En el caso, ¿cierto? Que estamos viendo acá, este vendría siendo el positivo y este vendría siendo el negativo. Sí, sí. ¿Más consultas? ¿O está claro? Está claro, yo creo. Ya, el miércoles les voy a tener algunas sorpresas. Oh, No se las voy a decir ahora, pero van a ser buenas para ustedes. Primero voy a tratar de contactarme a la señorita Loreto para que esté con nosotros ese día y les explique el asunto de las fechas de la nueva prueba, ¿cierto? La prueba de transición. Cualquier consulta que ustedes quieran realizarle, anótenla para que el día miércoles se la realicen. Yo le preguntaría cuál va a ser el método que va a utilizar el colegio para la inscripción de ustedes. ¿Acaso lo van a hacer ustedes individualmente o ellos lo van a hacer de forma grupal? ¿Ustedes tienen que anotarse? Un tipo de esas preguntas. ¿Estamos? ¿Qué más? El miércoles les voy a tener un software para que ustedes lo puedan bajar. Les voy a tener el link para que lo puedan bajar tranquilamente. Voy a tratar de buscar el más livianito, cosa que no tengamos problema de descarga. Y nos moldaremos a trabajar con ese software para que no tengan problema ustedes. software de programación de PLC. Sí, correcto. Bien. Después se van a dar cuenta que hay diferentes tipos de PLC. Hay Festo, hay PLC chino, alemanes, Siemens, Allen Bradley, francés, ¿cierto? No sé, hay una cantidad de PLC enorme. Pero todos se programan en esos tres lenguajes que yo les dije. Mínimo. Esos tres lenguajes son para todos. Set de instrucciones, bloques y ladder. Nosotros vamos a trabajar más que nada el ladder y lo otro se los voy a dar a conocer cuando volvamos a clase para mostrarles cómo podemos cargar un Arduino con un programa base, que va a ser un set de instrucciones en el fondo. ¿Estamos? Profe, ¿y ahora que van a quitar, o sea, ahora que quieren empezar a quitar la cuarentena, justo cuando la quiten van a partir las clases? Ahora que quiere bajar la cuarentena, ¿qué quieren hacer? O sea, que ahora que quieren quitar la cuarentena, vamos a empezar las clases al tiro. Bueno, no creo que sea al tiro, ¿no? A todo esto, eso de la Sí, pero cuarentena, quitar la cuarentena van a pasar, yo creo, sí. según mis cuentas, 2 meses. Yo creo Sí, que Santiago va a a ser, fines me de imagino año. yo que Santiago va a ser el último que... Sí, yo creo que estamos hablando para lo que nosotros conversamos ahí, se ha hablado un poquito de fines de agosto o todos fines de septiembre. Uno de esos dos sería el momento de empezar. Pero ojalá, cuando sea, tiene que ser de la forma más segura posible.